Ya lo tiene, Isaías capítulo 1, versículo 18. Amén. La palabra del Señor siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuera como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora, por ese privilegio, Padre, que tú nos das de poder estar aquí, Dios mío, Señor, y de poder, Padre, bendecir tu santo nombre también, y de poder, Padre, escuchar tu palabra, Señor Jesús. Dios mío, te pido en esta preciosa hora para que tú, Dios mío, Señor, me des el entendimiento, el conocimiento de tu palabra, Padre, la interpretación, Dios mío, y que tu Santo Espíritu, Dios amado, Señor, toma el control de mi vida, de mi mente y corazón, de mi boca, que sea Él, Dios mío, ministrando a tu pueblo, mientras que tu palabra sea, Padre, Dios mío, predicado. Gracias te damos, Padre, en esta preciosa hora, por ese privilegio que estamos reunidos, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, para poder escuchar tu palabra en esta preciosa hora, Dios amado, Señor Jesús. A ti sea la honra, la gloria en esta preciosa hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Así que puede tomar su lugar. Amén. Puede sentarse. Así que hoy en esta noche vamos a aprender, dice, como dice la palabra del Señor, el llamamiento al arrepentimiento verdadero. Amén. Dios nos está hablando de este texto, que venir a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios nos está pidiendo que nosotros, como hoy en día que estamos en la casa de Dios, si hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, tenemos que entregar cuentas a Dios todos los días de nuestra vida. Amén. No solo cuando hay servicio, no solo cuando hay vigilia o cuando hay ayuno, como mañana yo entrego cuenta a Dios. No, todos los días de nuestra vida tenemos que entregar cuentas a Dios, porque vivimos en un mundo, dice la palabra del Señor, lleno de maldad, donde se mueve la maldad y donde el cristiano tiene que abrir los ojos de no pecar. Amén. Porque hoy en día estamos viendo el pecado, se está aumentando el pecado. Y hoy es el tiempo, hoy es el momento de que el cristiano, el Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento, que nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Amén. Porque estaba meditando esa palabra y yo dije, pues esta palabra, ¿a quién le está hablando? ¿Será que los de afuera o los que están adentro? ¿Qué piensa usted? Los que estamos adentro. Amén. Por eso dice Jehová, venir luego y estemos a cuenta. Él quiere que el cristiano que ha aceptado a Dios en su corazón, entreguemos cuenta desde ahora. Ahorita mismo usted haga un examen, cómo está viviendo delante de la presencia de Dios. Amén. Si no hay pecado en ti, gloria a Dios, sigue adelante, sigue esforzando. Dice la palabra del Señor que Él necesita un pueblo que tiene que vivir en santidad, en obediencia a su palabra. Amén. Pero si no hay santidad en nosotros, si vivimos en pecado, y entonces, por eso dice Dios, venir luego y estemos a cuenta. Un día, dice la palabra del Señor, que vamos a entregar cuenta a Dios. Mejor ahorita que estamos en vida, tenemos que, dice la palabra del Señor, tenemos que entregar cuentas a Dios de todo lo que nosotros hacemos todo el día. Amén. Porque hay veces nosotros se nos olvida de entregar cuentas a Dios, de pedir perdón a Dios. No sabemos en dónde fallamos, pero por eso Dios nos pide que nosotros reconozcamos que le fallamos a Dios. ¿Cuánto no le falla a Dios? Amén. Todos los días, todos fallamos a Dios. No hay ni uno que dice como Él fue: yo soy santo y ser santo también, dice el Señor.
Amén. No hay ninguno como pasó nuestro Dios Todopoderoso aquí en ese camino. Todos nosotros le fallamos a Dios. Por eso dice la palabra del Señor, nos ha dejado una palabra. Ahorita estamos llegando como en los tiempos, la palabra del Señor nos dice como en el tiempo de Noé, y como Sodoma y Gomorra está llegando hoy en día el pecado delante de la presencia de Dios. Por eso es necesario que nosotros nos arrepintemos de nuestros pecados. Amén. Por eso dice la palabra del Señor en los tiempos de Noé, el pecado, la gente, el pensamiento de esos hombres, dice, de todos los días era en continuo de todo mal. Y ahorita estamos viendo, así estamos. El pensamiento del hombre es de continuo hacer el mal a su prójimo, amén. Pensamientos que Dios no le agrade. Pero nosotros que estamos en la casa de Dios, yo creo que no tenemos esos pensamientos de hacer daño a nuestros hermanos, amén. El cristiano que ha conocido a Dios debe tener un corazón humillado, un corazón agradecido, un corazón, dice la palabra del Señor, que esté en paz con todos, amén. Por eso dice la palabra del Señor, estar en paz con todos. Sin la santidad, dice, nadie verá al Señor. Amén. Por eso el Dios dice que nos está llamando de un arrepentimiento para que el hombre deje de pecar. Pero yo estaba preguntando y estaba diciendo, pero si el pueblo de Dios, si ya conocemos a Dios, ¿y por qué sigue pecando? Y usted puede decir, es que hermano, yo no peco. Pero qué tal que pecado le decimos uno cuando se enoja todavía. Ese es pecado delante de Dios. Cuando hay una mentirita, le dice, es que una mentirita chiquita, no es mentira, mentira es mentira. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, no importa, dice, el pecado que tú cometes, pecado es pecado. Pero lo bueno que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios, dice la palabra del Señor, juez justo, dice, para perdonar nuestros pecados, porque Él dice aquí, si fuera como la grana, dice, y si fuera como el rojo, dice, Él está viendo cómo está tu pecado. Pero lo bueno que tenemos un Dios todopoderoso y Él nos limpia de todo pecado. Amén. Por eso Dios, dice la palabra, desde un principio ha establecido este perdón a todos los hombres. Está hablando del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel dice que no escucha la voz de Dios. Por eso dice ahí en el 4:1, dice, oh generación pecadores, pueblos cargados de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel, volvieron atrás. Y así está el cristiano hoy en día. Amén. Y Dios nos está llamando, gente pecadora, pero como nosotros ya conocemos a Dios, ya no tiene que morar ese pecado en nosotros. Amén. Por eso dice Jeremías 2:19, dice, si no te arrepientes, dice Dios, tus pecados, tu maldad te castigará. El hombre solito se está castigando. Dios no te está castigando. Dios quiere librarte de este pecado, amén. Dios quiere, como dice su palabra, Dios quiere limpiar esos pecados que hay dentro de nosotros. Amén. Y dice más Jeremías, dice, tu maldad te castigará y tus rebeliones, dice, te condenará. El mismo hombre, el cristiano, se está condenando a sí mismo. Cuando nosotros estamos pecando, estamos haciendo como el mundo están haciendo, nosotros mismos nos estamos condenando. Pero el cristiano que conoce a Dios, yo creo que no debería pensar en esos pecados, porque ya somos lavados con la sangre de Cristo. Amén. Él ya nos limpió de todo pecado. Dice la palabra del Señor que Él ya llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados en esa cruz cuando Él fue crucificado. Y el hombre ya no tiene que pecar más. Amén, aleluya. Pero como tenemos un enemigo que él no duerme, Él siempre pone pensamientos malos en nuestra cabeza. Y ahí es el hombre, ahí cae. Amén. Y empiece a pecar. Y eso no es bueno delante de Dios. Amén. Por eso dice Jehová, venir luego, dice, Él está pidiendo a su pueblo que estemos a cuenta con Él. Amén. Hoy es el día, hoy es el momento de dejar esos pecados.
Como estaba diciendo, como el tiempo de Sodoma, dice la palabra del Señor, la gente también tenía maldad en el corazón de ellos. El pensamiento de ellos también todos los días era de hacer el mal. Pero lo bueno que Dios nos dice, como le dice a Lot, escapa por tu vida. Es lo que te está diciendo Dios hoy en este día. Escapa por tu vida. Amén. El Dios nos dice, escapa por tu vida. ¿Por qué? Porque viene una condenación, viene un juicio a cada uno de nosotros. Y Dios nos dice, escapa por tu vida. Amén. Así le dijeron a Job, escapa por tu vida. Amén. No miras atrás, le dijeron. Así tiene que ser el hombre. No tiene que mirar lo que se quedó atrás, lo que ya hizo, el que ya pecado, lo que ya pasó. Hoy es un nuevo día. Ellos son nuevos, como dice la palabra del Señor, son nuevas sus misericordias cada mañana, amén. Y uno de estos estamos viendo que Dios tiene misericordias a nosotros, que Él nos quiere librar de todo, de toda condenación, dice la palabra del Señor. Por eso dice ahí en Jeremías, tus rebeliones, dice, te condenará. Sabes pues, dice, que cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios, y te falta mi temor, dice Jehová. En ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando el hombre falla, cuando el hombre peca cada día, no tiene el temor de Dios en su corazón. Por eso es necesario, hermano, tener ese temor. Cuando los pensamientos, los malos pensamientos, malos deseos llegan en mi corazón, tengo que tener ese temor de Dios y decirlo, no, eso no está bueno. Se arrepiente el pecado, se arrepiente el hombre de sus pecados. Pero cuando no tienes ese temor, tú quieres vivir, quieres hacer lo que tú quieres. Pero sabes una cosa, cuando no tenemos ese temor dentro de nosotros, se alimenta la carne. Amén. Los ojos, los deseos, los pensamientos, todo eso. Y Dios, dice la palabra, el Señor conoce nuestro pensamiento. Amén. Él sabe qué es lo que el hombre está pensando. Amén. Yo no puedo ocultar nada delante de Él. Amén. Más adelante vamos a ver que dice la palabra del Señor, que todo lo que estamos haciendo, estamos viviendo ahorita, vamos a entregar cuentas a Dios. Amén. Por eso es necesario que ahorita dice la palabra del Señor, Dios dice que no quiere condenar y destruir a su pueblo, como hizo a Noé. Si esa gente, si ellos hubieran aceptado, hubieran escuchado la voz de Noé, esa gente no hubiera sido destruido. Amén. Pero como no, fueron rebeldes, como dice la palabra del Señor, como dice Jeremías, fueron hombres rebeldes, ellos mismos se condenaron. Ellos mismos no se salvaron. ¿Y qué decía nuestro hermano pastor aquel día? Que el burrito, que es burro que no entiende, le decimos, y es el que salvó. Amén. Y el hombre hoy en día tiene sus 5 sentidos y se va al infierno. Amén. Yo no creo que... Amén. Y por eso hay que pedir a Dios todos los días y decirle, Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que tú quieres? Perdona todos mis pecados. Hay veces nosotros no reconocemos en dónde le fallamos a Dios. Amén. Con una mala mirada, con una mala palabra que sale de nuestra boca. Como dije al principio, el enojo, el celo, la ira, las contiendas, todo eso está en la Biblia. Ya no tiene que tener el cristiano en su corazón. Pero si hay eso en el corazón, lamentablemente estamos pecando a Dios. Y son pecados, amén. Que lo bueno que, como dice Dios, no importa lo que tú hayas hecho, yo voy a limpiar, dice la palabra del Señor. Dice, hasta va, no importa tu pecado, dice, como la grana, dice, como la nieve se la ha emblanquecido. Dios te quiere restaurar, Dios te quiere limpiar completo, pero tú tienes que confesar tus pecados. No se tiene que quedar así nomás, amén. Tienes que confesar esos pecados para que Dios te limpie de todos tus pecados. Amén. Por eso dice Dios que Dios no hubiera querido destruir ese pueblo, como en los días de Noé, y como también Sodoma y Gomorra no quería destruir ese pueblo. Si ellos se hubieran arrepentido, pero no se arrepintieron. Entonces Dios quería perdonar a ese pueblo, pero como ellos no pidieron perdón, todo dice la palabra del Señor, y no se arrepintieron,
Por eso Dios necesita un pueblo que se arrepiente de verdad de sus pecados, de sus malos caminos. Y también tenemos un Dios, dice que Él va a quitar toda la iniquidad en nosotros. Amén. Por eso tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios que es perdonador. Amén. Y dice la palabra del Señor, ahora dice, el perdón de Dios está alcanzando a todos los que dice se arrepiente de sus pecados. Y mucha gente allá afuera necesita que Dios les hable, que Dios abre su corazón de ellos para que Dios les dé ese perdón de pecado. Y dice la palabra del Señor, si nosotros confesamos nuestros pecados y si nos arrepentimos, alcanzaremos la misericordia de Dios. Amén. Por eso tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor, que nosotros, si venimos a Él, dice la palabra del Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Por eso es necesario, hermano. Hay muchas cosas hoy en día que nosotros tenemos que dejar. Amén. Y estaba meditando porque hoy en día es bueno cuando el cristiano tiene privilegio, tiene que poner por su parte, estudiar la palabra del Señor. Amén. Y cuando tú no tienes privilegio, tú dices, no tengo privilegio, no me preocupo. Santo. Amén. Pero es necesario que el cristiano se mete a estudiar, a escudriñar la palabra del Señor. Amén. Amén. La pregunta es, ¿cuántas veces usted chequeó su celular hoy? Amén. Varias veces. Quizá no más por ver la hora o por se mete a otras cosas. Y la palabra está en un lado. Y eso no es pecado. ¿O es pecado? Es pecado delante de Dios. Amén. Por eso dije al principio, hay cosas que nosotros sin conocerlo y parece para nosotros está bien de lo que estamos haciendo, pero delante de la presencia de Dios todo es pecado. Amén. Cuando tú no te acuerdas de Él, de al levantarse, cuando tú no oras, cuando tú comes, todo es pecado. Porque el hombre hoy en día ya con el hambre, ya con un tortilla en la boca de un solo, sí, mucho he visto yo. Yo todavía no he dado una mordida ya. Nada ya. Una tortilla de un solo a la boca ya. Deme otro taco y por eso es pecado cuando el hombre, amén, no se acuerda de Dios. Todas esas bendiciones que Dios nos da, hay veces el hombre. Por eso estaba orando y dije, Señor, nos fuimos al trabajo, así como regresamos, démosle gracias a Dios también, porque regresamos sin una novedad, amén. Regresamos sano y todo, no nos hace falta nada, amén. Gracias a Dios, amén. Muchos los que salieron a trabajar y ya no regresaron, amén. Por eso es necesario. Hay otra palabra que dice, como estábamos hablando, Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará. A menudo dice que el pecado trae consigo el castigo, dice, cuando los creyentes abandonan al Señor. Pero dice la palabra del Señor, pide la protección y la bendición de Dios y se expone al peligro, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros, el cristiano, no se aparte de sus pecados, estamos exponiendo a un peligro. Hay un peligro atrás del cristiano y de las tentaciones también destructivas, dice. El pecado las esclaviza, dice la palabra del Señor, y trae consecuencias, dice. Cuando el hombre, dice, no se arrepiente de sus maldades, de sus pecados, trae consecuencias y hay un peligro para el cristiano. Amén. Como dije ahorita, si vamos al trabajo y pasa algún accidente y nos morimos, y si no hemos confesado nuestros pecados, ¿vamos a ir para el cielo? No, vamos a ir al infierno. Por eso es necesario que nosotros, como dice la palabra del Señor, entreguemos cuentas a Dios todos los días o cada segunda de nuestra vida. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, hay una palabra está en Eclesiastés donde dice, mientras hay vida, hay esperanza de arrepentirse de todos tus pecados
y estar a cuenta con Dios. Mientras que estamos vivos, hermano, hay esperanza para arreglar nuestra vida. Ya de muerto, ya no podemos hacer nada. Ya nos llevan al cementerio, ya no sentimos en dónde nos ponen, ya no sentimos. Amén. Si nos tiramos, nos tiran por allá o donde sea. Amén. O te queman, porque de verdad ahorita hay unos que dicen, cuando me mueren mejor me quemen un pedacito, y ahí tiran ahí esa ceniza y ya. Amén. Ya no se recuerda. Pero por eso hoy es el momento que dice la palabra del Señor: mientras que hay vida, hay esperanza de arrepentir nuestros pecados. Y Dios tiene, dice la palabra del Señor, Él nos quiere limpiar. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Usted cree cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué nos habla la palabra del Señor en esta noche? Porque para que ninguna se pierde, dice, que todos lleguemos a un arrepentimiento, porque Dios pronto viene por su iglesia. Que estemos a cuenta con Él, porque si nosotros no hemos confesado nuestro pecado, cuando la trompeta suena, no nos vamos con Él también. E incluso si vivimos en pecado, ni vamos a escuchar esa trompeta. Solo los cristianos que han arrepentido de verdad, han confesado sus pecados, van a escuchar esa trompeta. Amén. Si no, aunque suena esas alarmas, ni eso escuchan el cristiano hoy en día. Amén. Que suene y nada. Y son alarmas amén, que ponemos. Y son cosas de este mundo. Pero esa trompeta va a sonar. ¿Has escuchado cómo suena una trompeta? Se escucha de lejos. Amén. Pero ni eso va a escuchar el cristiano que anda en pecado. Amén. Que no se arrepiente de sus pecados. Por eso dice la palabra del Señor, mientras que estamos en vida. Por eso dice Eclesiastés 9:4, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, dice. Porque mejor es, dice, perro vivo que león muerto, dice. Estaba meditando esa palabra y digo yo, ¿por qué dice perro vivo y león muerto? Si comparamos al perro y al león, tiene mucha diferencia. El perro te puede morder, pero el león te mata de una vez. Amén, te come. Y eso significa que el cristiano, como habla de la palabra del Señor, que el diablo, dice, anda como león rugiente, dice, andando a quien devorar. Y está viendo el cristiano que está dormido espiritualmente, que está muerto espiritualmente, y eso se le va a devorar el diablo. Por eso es necesario que nosotros, como dice la palabra del Señor, estemos a cuenta con Dios. Mientras que tenemos vida, hay esperanza para que nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Hermano, hoy en día estamos viendo lo que está sucediendo en esa tierra. Y muchos cristianos, siendo cristianos que conocen la palabra del Señor, no se despierta de lo que está pasando en el mundo entero. Quiere decir que ya estamos llegando a la recta final. Ya en un momento va a venir Dios a levantar a su pueblo. Y los cristianos hoy en día no se aferran, no se levantan, no se despierta. Y muchos de verdad estamos porque me incluyo yo, muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no buscamos la presencia, no buscamos a Dios, no le pedimos perdón a Dios cuando le fallamos. El hombre le falla a Dios y como que sin nada. Pero el día y la hora, dice la palabra del Señor, nadie sabe. Dios sabe a qué hora. Solo el Padre sabe a qué hora va a venir por su pueblo. Y nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar listos para recibir a Dios. Amén. No durmamos, hermanos, sigamos adelante. Esos que estamos viendo, tenemos que despertar y decirle: Dios mío, ya tu venida ya está cerca. Entonces el hombre tiene que abrir el corazón a Dios y decirle: Dios, yo no quiero quedarme de este mundo, esa condenación que viene sobre el mundo entero.
Tú tienes que decir, hoy tú tienes que tomar una decisión, porque si tú no has aceptado a Dios en tu corazón, lamentablemente, si Dios viene a levantar a su pueblo, pues aunque estuviste en la iglesia cuánto tiempo, pues te vas a quedar. Amén. Y esa condenación, si hablamos de esa condenación, dice la palabra del Señor en el libro de Daniel. Estaba viendo unos textos que el anticristo se va a levantar, pero lo bueno que tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros, que Él va a cuidar a su pueblo mientras que eso se manifieste. Amén. Mientras que ese anticristo va a gobernar aquí en esta tierra, el pueblo de Dios ya está gozando allá. Amén, es lo que dice la palabra del Señor. Por eso es necesario, hermano, que nosotros busquemos cada día la presencia de Dios y que nos arrepintemos de todos nuestros pecados. Porque Dios nos habla, como dije al principio, nos habla en diferentes maneras. Ya no es tiempo, hermano, de que el cristiano duerme espiritualmente. Hoy es el tiempo de que nosotros nos despertemos y que hacemos un examen en dónde estamos caminando, hacia dónde está caminando el hombre hoy en día. Amén, hacia dónde, en qué camino estamos caminando. Como dije al principio, hay dos caminos. Hay un canto, dice, son dos caminos. Uno va a la vida eterna y otro va a la perdición. ¿En dónde usted quiere aparecer? ¿En dónde usted quiere aparecer ese día? Por eso dice la palabra del Señor, mientras que estamos vivos, tenemos que nosotros pensar en dónde estamos caminando, en dónde estamos nosotros, en qué camino estamos caminando. Amén, Dios está hablando. Dice también Hebreos 9:27, dice que de la manera, dice que está establecido para que el hombre que muere una sola vez y después el juicio final. Amén. ¿Cuántas veces tiene que morir el hombre? Una vez. Dice la palabra ahí en Daniel, dice que unos serán despertados, dice, para vida eterna, y otros serán despertados para persecución y confusión, dice, al castigo, al lago de fuego. ¿En dónde usted quiere aparecer? Amén. De verdad, si yo dijera, como dicen nuestros vecinos, hiciéramos una semana de campaña y el hermano que se murió y saliera ahí, pero no. La palabra me está diciendo a mí ahorita que una sola vez que muere el hombre y después al juicio final. Y estaba meditando cuando habla de ese juicio. Mucha gente dice, incluso quizá usted ha pensado, cuando hablamos del infierno y el cielo, que eso está escrito en la Biblia. Hay ejemplos como el rico y Lázaro. Amén, estamos viendo. Esos dos son diferentes. El rico, dice la palabra del Señor, porque tenía dinero, hacía lo que él quería. Y Lázaro, pues era pobre y también tenía una enfermedad. Pero dice la palabra del Señor, ellos llegaron en diferentes lugares. Lázaro en el seno de Abraham y el rico allá en el infierno. Entonces mucha gente dice, es que ustedes nomás asustan a la gente. No, la palabra de Dios está escrita para que nosotros pongamos atención a la palabra del Señor. Amén, que hay un cielo, que hay un infierno, que nosotros mismos, como dice la palabra del Señor, nosotros mismos vamos a escoger en dónde vamos a aparecer. ¿En dónde usted quiere ir? ¿Ya aceptó el infierno? ¿O ya aceptó al cielo? Amén. Hermano, por eso es necesario, como dice Dios, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amén. Él nos está pidiendo qué es lo que tú has hecho. Porque aquí la palabra del Señor dice, Él quiere limpiar, quiere perdonarte. Él solo quiere que nosotros confesamos nuestros pecados.
Aquí no está diciendo él si, es que has matado, o estás en adulterio, estás en fornicación. Dice, no, él tiene perdón. Pero si nos arrepentimos, como hizo con aquella mujer que encontró en adulterio, ¿qué le dijo? Habían hombres que le estaban acusando, pero él dijo que no. Amén. A pesar de que nosotros le fallamos a él, tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Que él nos perdone, dice la palabra del Señor, pero necesitamos que nosotros tenemos que ser un verdadero arrepentimiento. Tiene que entrar en el corazón del hombre, tiene que tener un temor para pecar, para decir al pecado no. El hombre, dice la palabra del Señor, donde dice que tiene que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Esos días que estamos viendo, hermanos, son malos, son malísimos. Y para el cristiano tiene que abrir ese oído, esos ojos espirituales. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que el hombre está establecido para que se muere una sola vez. Vas a estar en la eternidad. Amén. ¿Dónde? Por eso es necesario que nosotros ahorita abramos nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, quita todo lo malo que hay dentro de mí, quita todo lo que no te agrade, Señor, para que Él nos limpie de todo ese pecado. Amén. Por eso es necesario, hermano, escuche bien, ¿dónde usted quiere aparecer en ese juicio? Porque dice la palabra del Señor, busque conmigo en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Ya lo tienen, 2 de Corintios 5, 10. Amén. Porque es necesario estar en la eternidad. Amén. ¿Dónde? Por eso es necesario que nosotros ahorita abramos nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, quita todo lo malo que hay dentro de mí, quita todo lo que no te agrade, Señor, para que Él nos limpie de todo ese pecado. Amén. Por eso es necesario, hermano, escuche bien, ¿dónde usted quiere aparecer en ese juicio? Porque dice la palabra del Señor, busque conmigo en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Ya lo tienen, 2 de Corintios 5, 10. Amén. Porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno recibe según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Dice la palabra del Señor que es necesario, dice, que todos nosotros, no está hablando del que canta o lo que usted escuche, no, está hablando de todos nosotros los que estamos predicando, los que tenemos un privilegio, llegamos ante ese tribunal de Cristo. Y dice que recibirá, dice, según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, en que estamos vivos. Amén. Sea bueno, sea malo, Dios nos va a condenar. Amén. Si hacemos lo bueno, entonces nos va a decir, por lo mucho me fuiste fiel, entra en el gozo del Señor. Y si hicimos lo malo, apartado de mí, yo no te conozco, hacedores de maldad. Al lago del fuego, dice la palabra del Señor, allí es donde será el lloro y el crujir de dientes. Allí el valiente va a decir, oh, tenían razón los hermanos, estaban predicando la palabra. Porque hombre valiente ahorita no quiere, no reconoce a Dios en su corazón. Pero de allá, cuando está en el infierno, ahí sí va a reconocer, va a decir, esos que predicaban tenían razón. Pero si hizo lo bueno, se arrepintió de sus pecados, entonces va a estar allá en el cielo, adorando a Dios Todopoderoso.
y va a decir, tenía razón los hermanos también. Por eso dije al principio, hay dos caminos, hay dos cosas en donde nosotros queremos aparecer. Amén. En ese juicio, amén. Hay un juicio delante de Dios. Dice el 11, amén. Conociendo pues el temor del Señor, habla del temor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo seamos en nuestra conciencia. Va a que si el hombre conoce bien a dónde está caminando, conscientemente el hombre sabe hacia dónde está guiando, cómo está su vida espiritual, cómo está su crecimiento espiritualmente. Amén. Conscientemente el hombre sabe hacia dónde, qué paso, dónde está caminando. Amén. No es como los niños, no es como Elías, todavía no sabe en dónde está caminando, pero nosotros los que ya tenemos los 5 sentidos, ya tenemos pensamiento, ya sabemos hacia dónde está caminando. Y Dios conoce también dónde está caminando el hombre. Por eso dice, conociendo, dice, pues el temor de Jehová, dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto. Cuando dice manifiesto, a Dios le han revelado de lo que somos, dice, y esperamos que también lo seamos a vuestra conciencia, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, hoy es el tiempo, hoy es el momento de levantarnos y seguir caminando, porque Cristo pronto viene a levantar a su iglesia. Y nosotros, si vivimos a nuestra manera, si nosotros no obedecemos la palabra del Señor que está escrito, y hay una condenación para nosotros. Así que Dios nos ayude cada día. Si nosotros conocemos a Dios, si Dios mora en nosotros, dice Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Dios vive en nosotros, si yo he abierto mi corazón a Dios, ya no hay condenación para nosotros. Por eso dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no anda, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. ¿En dónde tiene que estar el hombre? ¿En la carne? En el Espíritu. Hoy yo pensé que en la carne. Hay que asar carne, amén. Por eso es necesario, hermano, cuando habla del Espíritu Santo, cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu Santo, sabemos que Él nos guía, dice la palabra del Señor. Él conoce la necesidad del hombre, pero el hombre no conoce la necesidad del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo dice, yo quiero oración. ¿Y qué dice el cristiano? No, yo quiero dormir. Y es lo que dice el cristiano, yo quiero descansar. No, yo quiero ir al parque, yo quiero hacer otras cosas. Cuando uno anda en la carne, pero cuando tú andas en el Espíritu te pide oración y tú le das oración. Cuando el Espíritu te dice, quiere lectura de la palabra, tú le das lectura a la palabra del Señor. Pero no, nosotros andamos en la carne, somos como los gatitos ahí y no queremos levantarnos. Amén. Por eso es necesario, hermano, que dice la palabra que ahora pues ninguna condenación hay para el que está en Cristo, dice, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Amén, hermano, es necesario que pongamos atención a la palabra del Señor, porque Dios nos está llamando para que el hombre reconozca que solo, como dice la palabra del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él.